Esto es Acción Sonora, un podcast de Nodo Sur donde el cine y la transformación social se encuentran. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludamos desde el Laboratorio y Encuentro de Exhibición Comunitaria de Cine, que hoy vamos a hablar sobre el tema de la mediación para la proyección y exhibición cinematográfica. Y tengo conmigo, yo soy Aisel Wicab, en representación de Ambulante, de Proyecto Aguacero, de La Hervidera, y tengo el gusto de que me acompañen Lina, de la muestra de cine indígena Daupará, Leandro, de la red de cineclubes de Cali, y Jonas, de Ejercicios Desconocidos. Bueno, para quien no ha escuchado el término de mediación, la mediación es una serie de acciones que funcionan para profundizar en los temas y las problemáticas que plantean las películas que programamos, y son una serie de actividades que se generan alrededor de las mismas, a veces más apoyadas desde una visión pedagógica, comunitaria, festiva. En estos días justo hemos tenido la oportunidad de ampliar mucho nuestro concepto alrededor de qué es la mediación y cómo nos puede funcionar como exhibidores, pero pues lo que queremos es aprovechar a quienes trabajan de base y en territorio para que nos cuenten justo cómo es que aparece la mediación en sus territorios. Bueno, pues arrancaré. Bueno, me voy a referir, yo creo que les he comentado que la muestra de cine indígena en Colombia tiene una particularidad y es que realiza sus ediciones bienalmente en Bogotá y el siguiente año se desplaza a uno de los territorios, así que voy a intentar compartir un poco de la experiencia que hemos tenido em, exhibiendo, digamos, en los territorios. Entonces, bueno, pues los retos son muchísimos. Este año para las proyecciones que tenemos preparadas para la muestra, tenemos que hacer previamente un componente de formación en doblaje, porque las comunidades indígenas, pues en su mayoría no son hispanohablantes, no, pues no leen, entonces tenemos que llegar al público en su lengua, ¿no? En su idioma. Y pues esto también es un reto para la mediación porque siempre hay que trabajar de la mano de los colectivos indígenas y los colectivos en territorio, que son quienes conocen pues a su público de manera más profunda. Em, Nosotros hemos itinerado por muchos territorios en Colombia. Hemos estado en Nariño, o sea, fue la última muestra territorial que hicimos. Y allá, pese a que las comunidades digamos, hablaban la lengua, hablaban español, em, pues digamos que desplazarnos a las bibliotecas rurales, llegar como a los espacios en donde se encontraban nuestros públicos también pues fue complejo, ¿no? Por el clima, por el territorio, son muchos factores que hay que tener en cuenta. Gracias. Y por acá, Leandro, ¿nos puedes contar cómo es que aparece la mediación en las redes cineclubes? Ok, bueno, en primera instancia, digámoslo que como el primer año y medio o año, nosotros llevamos 3 años de vigencia, este, pues cada cineclub hacía como un aporte propio de su elección en cuanto a una película, y mayoritariamente pues estas películas eran hollywoodenses, ¿no? Entre otras porque era muy difícil acceder a los derechos de exhibición de películas latinoamericanas y particularmente colombianas. Hasta hace casi un año y medio se empezaron una transición y principalmente ya este año, pues empiezan a generarse todas posibilidad de acceso a materiales, donde pues digamos lo que a partir de un listado de los mismos, ya la gente vuelve a hacer su elección partiendo un poco del conocimiento de sus públicos y lo que aplica mejor a su contexto geográfico. Yo he venido planteando que la gran diferencia de un programador o curador de exhibición alternativo comunitaria de cine es principalmente su conocimiento etnográfico. Y en especial con tu proyecto hablábamos que la mediación aparece no nada más hacia las audiencias que asisten a los diferentes cineclubes, sino también en la misma gestión de los mismos. Cuéntanos un poquito sobre ello. Claro, bueno, aquí sabemos que todos somos toderos, ¿no? O sea, en este ejercicio de la exhibición comunitaria no únicamente es establecer esas heurísticas del diálogo entre las películas y los públicos, sino precisamente entre los actores que desenvuelven en los escenarios o geográficos donde llevamos a presentar, pues,
o circular el cine. Entonces, no son las mismas características de un lugar armonioso, por decirlo así, donde pues lo máximo que puede suceder es que ese día no pase el carro de la basura, a lugares donde por diferentes semanas en el mes no llega el agua y fuera de eso haya un conflicto de una complejidad entre lo que denominamos las barreras invisibles, ¿no? En estos territorios. Entonces, en ese orden de ideas, además de que es, digamos, lo que llega en últimas de la cadena de la mediación, que es con el público, es poder entrar a esos territorios a dialogar y gestionar permisos y también mostrar la importancia que tiene el cine para la construcción de paz o el arte en general, ¿ya? Entonces, no únicamente es un tema de cómo nos pensamos, el diálogo entre las películas y los públicos, sino entre los diferentes actores que se desenvuelven eh, en un escenario geográfico determinado donde llevamos pues nuestras propuestas audiovisuales. Muchas gracias. Y bueno, Jonas, cuéntanos cómo es que aparece la mediación en tu proyecto. En nuestro proyecto nace a partir de la idea de extender la mirada, de propiciar una experiencia más amplia de la visualización, del visionado de las películas, por dos aspectos. Uno de ellos es por el tipo de curaduría también que manejamos, que tiende a ser de cine de autor, más heterogéneo, más arriesgado en su lenguaje formal, narrativo, y donde veíamos la posibilidad de generar unas conversaciones con estas películas que a veces son tan intuitivas, sensoriales, em, tan físicas por momentos y que no necesitan tanto de la razón y del argumento. Entonces surge la situación de poder comprender esas primeras impresiones del público y nuestras en un aspecto muy horizontal, muy de intercambiar y no de ser un faro de luz, sino más bien de entender y comprender y compartir esas experiencias que se sienten y que a veces a uno le quedan en la cabeza rondando y que difícilmente pueden salir a flote en espacios más hegemónicos como una sala de cine comercial y precisamente se han ido como gestando imaginarios importantes que nos han dado a entender que el público, como decía antes, no puede ser subestimado y donde el público empieza a entender cómo los ritmos de diferentes películas atribuyen a diferentes formas también de vivir el cine y también a diferentes formas de narrar y de expresarse. Pues me parece muy interesante cómo sus diferentes prácticas revelan la multiplicidad de formatos que involucra la mediación. Tenemos desde esta traducción que es necesaria para llegar a las audiencias que nos interesan, el trabajo mismo con los realizadores, el invitarlos, el hacerlos partícipes de la experiencia de exhibición. Em, Toda esta necesidad de conocer a las audiencias para poder saber cómo programar actividades alrededor del cine. Y también, pues, todas estas labores de gestión y de mediación comunitaria que significan trabajar con autoridades, con personajes locales, con los creadores de las películas, a veces, con grupos de choque, y para poder realmente, pues, llevar el cine a todos los rincones. Y finalmente, pues, como nos contaban, esta multiplicidad de formatos también pedagógicos que pueden ir desde talleres, conciertos, acciones variadas que en realidad, pues, enriquecen todo el trabajo que hacemos y nos llevan mucho más allá de lo que solo es el cine, ¿no? Es tomar el cine como una detonación para tener diálogos profundos, para impulsar también a la acción, a reconocernos como agentes de cambio, como de nuestros propios lugares y nuestras propias comunidades. Y me gustaría mucho entender ¿cómo es que estos días que también hemos estado como masajeando las ideas sobre la mediación, hemos tenido diferentes herramientas a nuestro acceso, diferentes formas de pensarlo? Me gustaría mucho entender cómo es que esto les ha transformado quizá o simplemente interpelado en sus prácticas. ¿Cuáles son como los horizontes que ven frente a ustedes respecto a estas nuevas formas de entender la mediación que se nos han ofrecido en estos días? Ujú.
No, pues increíble lo que hemos aprendido acá. Sí como que le detona a uno, le disloca como sus quehaceres, ¿no? Como la manera en la que haces la mediación. Como yo les he comentado, nosotros siempre procuramos que los realizadores indígenas estén con el público porque eso es como lo principal para nosotros. Nuestro principal público son los realizadores indígenas que convergen y vienen como a un encuentro. Pero un poco con la experiencia con mediación de públicos infantiles, como que sí, em, esa idea del juego, ¿no? Como esa idea de hacer las mediaciones un poco más vivas, un poco más, con más movimiento. Siento que podríamos como mejorar un poco como en ese sentido. Nuestras mediaciones generalmente son un poco más formales, un poco más, pues de mucho diálogo, ¿no? De mucha escucha, de mucho respeto con los territorios, con las personas que se encuentran allí. Siempre hay autoridades, siempre hay gente, pues, digamos, líderes de la comunidad. Entonces, siempre se llega como con mucho respeto a estos espacios, pero creo que también está muy linda como esa idea del juego y esa idea del movimiento y esa idea como de avivar, ¿no? Como las conversaciones y eso, como lo que se teje en torno a la proyección. Yo siento que fue muy enriquecedor desde no solo acá en el momento físico, sino cuando empezó virtualmente, porque contigo, precisamente con la Hervidera, con Sur, con todas las posibilidades de personas talleristas que estuvieron allí, nos demostraron como esa cantidad de posibilidades que hay en la mediación, ¿no? Es muy recurrente que uno piense la mediación desde la verbalización, desde la palabra, que es increíble, pero que es solo un pedazo de las tantas otras opciones que hay, desde lo didáctico, desde lo performático, desde el mundo digital, como que hay una reunión de diferentes posibilidades que logran demostrar que el cuerpo humano se puede expresar de una manera muy variada y que a veces la palabra se queda corta, ¿no? Nos damos cuenta que cuando a veces en los mismos espacios también donde habitan personas del cine, hay silencio, ¿no? Como que buscan una pregunta, nadie responde, y es porque siento que el ser humano, en su sentido ser biológico, no necesariamente siempre tiene que expresarlo a través de la palabra. Entonces, como que esto da el horizonte más amplio para entender cómo abordar dependiendo el público focalizado, dependiendo el tipo de película, dependiendo lo que queremos evaluar, como que hay una sistematización, un método interesante allí para ver cómo se va a gestionar esa mediación dependiendo de diferentes factores y ver eso después cómo ayuda a evaluarnos a nosotros, a evaluar el público y a seguir construyendo desde allí y no solo quedarnos con una experiencia de un día, sino ver cómo esto va sumándole al transcurso de actividades que vamos haciendo y que esto sea algo de compartir, no de como yo voy a hacer un ejercicio y se queda en nuestro, sino es algo de poder dárselo a todos los que estamos en esta movida que me he dado cuenta que somos varios y eso también me da mucha esperanza. Y ya como para ir cerrando, activen mucho al público desde el olor. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de mediación a través del olfato, que siento que es uno de los sentidos menos usados en las proyecciones y que desde allí se puede entender mucho la memoria, la intuición, el deseo, la felicidad, la tristeza. Hay como un mar de posibilidades muy amplio. Me encanta. Eh, Leandro, cuéntanos. bueno, yo pienso que ahorita ya que tuve la experiencia de estar también en México con Ambulante y luego como reforzar acá con el proceso de Nodo Sur, eh, me doy cuenta que a la final la mediación para arrancar de pronto a explorar todas esas posibilidades pasa primero nosotros como programadores, de generar un proceso de construcción. O sea, de esos vicios, usos y costumbres un poco convencionales y tradicionales, que también generan una predisposición a la hora de, ¿no? Entonces, como que primero hacer ese ejercicio, que creo que es un ejercicio de introspección y es espiritual, para empezar a abrazar todas esas mar de posibilidades y lógicamente ese mar de posibilidades pues no se aplican como una ecuación o una proporción de directamente em, Pues incidencia en cada lugar, o sea, hay que matizar.
Entonces, en vista de todas estas herramientas que se manifestaron pues, en este tipo de encuentros y también de ver la importancia precisamente de los mismos, porque cada vez se va a ir generando un proceso de innovación, es un tema muy dialéctico. Entonces, por ejemplo, en el caso de allá en Cali, somos muy salseros. Mm. Entonces, nosotros hemos hecho los cineforos performáticos y es que tiramos, por ejemplo, un ciclo de cine cubano y al final, pues se performa en torno a una programación musical propiamente de las sonoridades cubanas, ¿no? Una vez proyectamos un cineclub callejero que se llama Cinequanon y proyectó la película de Dick Tracy, una película de finales de los 80 que entre otras ahí actúa Madonna. Y este cineclub queda en un barrio que se llama San Nicolás, donde es zona industrial y son un montón de bodegas. Entonces, en cierta medida, da, eh, pa- y no hemos viajado allá, pero digamos lo que nos da la idea de que posiblemente sea como el Detroit en Cali, y esa estética bodeguera la aprovechamos y finalmente hicimos un party al terminar la película en medio de ese paisaje bodeguístico y llegaron DJs, se tocó mucho la música pues de esos tiempos de los 80 baladas, un poco de techno, entonces, no, o sea, va matizándose de acuerdo al lugar y, por ejemplo, en otro cine club llamado Cine Errante de los Pueblos, los contenidos pues obviamente son más propios a la ruralidad y se matiza con un tema de una kermés, un intercambio de saberes en cuanto a lo gastronómico, al cuidado con el medio ambiente. Entonces, efectivamente, ya de manera intuitiva las comunidades o de acuerdo al escenario tienen unas acciones para ellos sin pasar por esta sistematización que de pronto nosotros hemos ido un poco más desde lo intelectual. Sin embargo, hay mucho por seguir explorando y precisamente pienso yo que pasa precisamente por ese proceso de construcción de nosotros como programadores para seguir abrazando estas nuevas posibilidades de diálogos entre las películas y los públicos. Ahí iba a agregar algo muy interesante, corto, y es que tenemos en este tipo de labor dejar de romantizar tanto las salas oscuras a las que normalmente tenemos que ir para ver películas, porque precisamente como dice Leandro, se genera una nueva forma de habitar la película desde el espacio físico que seguramente puede contribuir a la película. No es lo mismo ver una película que tiene que ver, no sé, con alguna contemplación de la naturaleza en una sala oscura a verla al lado del río con el sonido de los árboles, de los animales. Entonces siento que hay algo muy hermoso también de esa suerte de encontrarnos en diferentes espacios que siempre y cuando estén cuidados con amor, que yo estoy seguro que así lo hacen todos los exhibidores comunitarios, todo va a salir de una forma mm, sorpresivamente increíble. Sí, quiero también como traer algo a colación y es como que no es una cosa diametralmente opuesta, pero esa claridad entre la exhibición comunitaria de cine y la exhibición de cine comunitario, ¿cierto? Entonces, la una no implica, no implica necesariamente la otra, pero están intrínsecamente ligadas. Y voy de la mano con que sí es importante, se hace un ejercicio también de cine comunitario o por de exhibición de cine comunitario, no hay que únicamente constreñir los contenidos a algo que necesariamente tiene que haber sido producido por el territorio. Es decir, que el cine tiene una universalidad muy interesante para también contemplación de estéticas y diálogo con las mismas. Entonces, para seguir avanzando, aparte del mensaje que dejan los contenidos, que es mucho lo que se dialoga precisamente en los territorios, es que también haya una posibilidad, un ejercicio de apreciación artística, cinematográfica, que posibilite cualificar también a las gentes a ver en todo su esplendor precisamente una obra audiovisual o cinematográfica, ¿no? Justo me parece importantísimo decir que la mediación es juego, es diálogo, es escucha, es reflexión, es profundización, es baile, es gozo, es pegar con las biografías de quienes están mirando las películas. Es, en algunos casos, incluso el sistema de evaluación, ¿no? Como hemos aprendido para recuperar información, para tener una escucha activa y cambiar la forma en la que vemos el cine, la forma disciplinar que se nos ha dado como por sentada de ir a una sala de cine oscura, quedarse quieta, no hacer ruido, y es el cine proyectado en comunidad, ya sea cine comunitario o de forma comunitaria,
pues tiene otras lógicas muy diferentes, ¿no? A veces involucra que sea en una casa, a veces involucra que sea en medio del pueblo, en la calle, que la misma comunidad provea los insumos, ¿no? Ponga la comida, el agüita, el café. Entonces, desde ese momento ya estamos operando en unas lógicas muy diferentes a las que comprendemos como una mediación institucional, ¿no? El término mediación em, cultural, por ejemplo, viene mucho de las artes, de los museos, de una cuestión que sigue siendo acartonada, aunque pueda ser pedagogías más abiertas. Y desde mi propia experiencia ha sido verdaderamente revelador encontrarme con los exhibidores comunitarios de cine y darme cuenta que aunque no se nombraran sus prácticas como prácticas de mediación, ya estaban llenos de ellas, ¿no? Y me gustaría mucho saber alguna experiencia particular que tenga que ver con esta preconcepción de lo que era mediación, o sea, antes de descubrir qué era lo que estábamos haciendo, como de repente estas situaciones que ya nos sacaban o nos desmarcaban de la forma cotidiana de ver el cine, y que hoy en día podemos ya meter quizá en un rubro de catalogación de qué tipo de mediación estamos haciendo. Am, bueno, pues, a ver si te entendí bien la pregunta, como esos momentos como de dislocamiento. Sí, espontáneos de las formas de exhibir el cine. Yo tengo un recuerdo hermosísimo de la última muestra que hicimos en territorio, que fue en Nariño. Teníamos una agenda súper, súper ajetreada, bueno, desplazamientos, itinerancias, mucho frío. Llegamos un poquito tarde a Cumbal, que era como la siguiente parada que teníamos que hacer, y teníamos que exhibir en una biblioteca rural. Entonces llegamos a la biblioteca rural, que era la casa de unos abuelitos, y estaban ellos esperándonos, todo el público esperándonos, pero la sala era la biblioteca y a su vez era el lugar donde ellos cosían, ¿no? Con sus máquinas de coser. Entonces, como que fue súper íntimo porque éramos un grupo, claro, pues personas del territorio, activistas, colectivos locales, los realizadores, la gente de Aupara y pues toda la gente de la biblioteca rural. Em, y fue bellísimo porque tuvimos que proyectar en la pared verdecita, entonces como que la película se veía distinta, ¿no? Eran unas animaciones, se veía diferente y al final la conversación fue pues sobre el territorio, entonces un poco lo que decía Jonas ahora, ¿no? Como era una muestra que además tenía una apuesta por la defensa del territorio, por la defensa del agua, los páramos, em, y estuvimos ahí en ese espacio en donde se proyectan un montón de cosas, se tejen un montón de ejercicios comunitarios adaptándonos un poco a lo que nos ofrecía el territorio y es de las muestras más lindas que yo he podido mediar porque las abuelitas, los abuelitos que estaban ahí y bueno, nuestra anfitriona Katy, como que hicieron de ese espacio un lugar tan, tan íntimo, tan poderoso que lo tengo así como grabado en mi memoria y bueno, es una de las cosas más lindas que hemos hecho en el Daubara. Muchas gracias. Sí. Por ahí, muchachos. Yo tengo dos, digámoslo, Anécdotas. anécdotas y una de esas es como en dos espacios diferentes. Entonces, la primera es como una vez proyectamos una película con este tema audio descriptible para sordos, Audio eh, descriptible. audio descriptible. Y, o sea, en ese momento yo no tenía conocimiento de que esto pudiera darse, ¿no? Para poder tener este tema de inclusividad en el público. Entonces me llega esta película eh, y es ahí el tema de buscar, pues porque no tenía ningún sentido, ¿no? O sea, proyectar esto para un público general y efectivamente, pues haber como vinculado este otro sector de la población es algo muy, muy importante. O sea, te muestra cómo realmente este tipo de sociedades son realmente excluyentes. O sea, y hay un montón de sectores de la población totalmente ajenos al cine y no únicamente al cine, bueno, en general, incluso la infraestructura en ciudades, es que siempre es como un tema más para una población que es funcional, ¿cierto? Entonces, por un lado, ese momento me generó bastante memoria. La,
la mediación se llevó a través de un lenguaje de señas, que tuve que encontrar también una persona que pudiera apoyarnos en esto. Y el otro momento fue con el tema de la exhibición de cine infantil. Entonces se llevaron a 2 lugares, no teníamos mucha experiencia tampoco en este tema de la población infantil, eh, y usualmente se puede creer de que cuando no se tiene esa suficiente experiencia, que solamente es colocar, en este caso, cortometrajes, que es lo más recomendable, pero que haya muñequitos. No, pero pues, o sea, porque es que a los niños les gusta, no. Primero, ponen una cantidad de contenidos que no apliquen a su atracción, por más que sean animaciones o ilustraciones. Y segundo, tampoco a su identificación de contexto. Entonces, haciendo estos ejercicios nos podemos observar que incluso entre las mismas poblaciones infantiles hay unas características propias y puede ser de que hayan unos niños que siempre han estado en ese territorio y hayan llegado otros niños en un tiempo determinado por diferentes circunstancias. Desplazamiento del conflicto armado, una migración de otro país por diferentes situaciones y asimismo digamos, estos contenidos tocan de una manera diferente. Entonces, en algunos nos atravesamos con unos contenidos que están relacionados a un tema de migratorio y desplazamiento forzado, eh, y veíamos el resto de la población infantil, unos totalmente desconectados y otros, digámoslo, concentrados en. Entonces, ahí empezamos a identificar que no puede meterse en un mismo, digámoslo, saco el tema de los contenidos y hay que caracterizar muy bien a la población, en este caso infantil, a la que se llega. Entre otras, que es una de las que poco se trabaja, porque es mucho más, digámoslo, fácil, una población adulta, aunque bueno, esa también tiene sus propias aristas, pero la población infantil, hay una serie de prejuicios también de por qué no llegar a la misma, cuando pues si creemos que debe haber una sostenibilidad precisamente en el tiempo de la apreciación del cine y formar este tipo de personas desde la infancia, pues poco el trabajo que se hace en el mismo, ¿no? Entonces como que esos dos momentos me parecieron memorables. A mí, entendiendo un poco, fue cuando me di cuenta de que eso tenía un sentido más ahora institucional. Fue en una convocatoria que nos pedían precisamente plantear ejercicios de mediación para una curaduría que presentábamos. Entonces fue cuando caímos en cuenta como que esto ya existía de una forma más, valga la redundancia, formal, y que tenía unos métodos, unas maneras de ser abordados y nosotros lo hacíamos muy intuitivamente, con el deseo, como decía antes, de conectar con la audiencia de nuevas formas, de posibilitar nuevos espacios más allá de ver la película. Entonces creo que fue ahí cuando nos llega este momento de tienen que ponerlo ya en papel y explicarlo y hacer una plantilla, pues. Y bueno, para la red, o para la comunidad de exhibidores comunitarios que nos puede estar viendo, en diferentes puntos de Latinoamérica, me gustaría mucho que puedan regalar una recomendación, una inspiración, alguna experiencia de la mediación que consideren básica no saltarse, un punto de atención. Cualquier cosa que pueda ser una ofrenda para la comunidad de exhibidores. Ajá. Bueno, yo creo que esta es una comunidad que además tiene unos saberes resguardados increíbles. Estamos trabajando un poco en eso. Pero en el caso de Daupará, la comunicación siempre se teje desde la base, siempre es con la comunidad, de acuerdo a lo que los procesos locales necesitan, los realizadores, y pues yo creo que esa es nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Siempre desde la base, siempre desde la comunidad, y pensando, ¿no? Como en, pues, en lo que necesita el territorio y en lo que se requiere de nosotros para ir y fortalecer los procesos a los que llegamos, ¿no? A los que conectamos. Entonces, ese es como nuestro saber. Yo siento que es mucho, pues, como ese compartir de abrazar, el riesgo, de abrazar la improvisación, de abrazar nuestro contexto y en no pensar que todo ya está planeado y que así va a ser y que se va a llevar de cierta forma rígida,
sino más bien saber que este es un camino de muchas posibilidades inesperadas y más bien aprovecharse de ellas y darle la vuelta a las cosas y vivir esto de forma colectiva, donde no están solos ni solas. Somos una comunidad grande que creo que cada uno nos hemos sentido a veces apartados, como muy alejados, pero realmente esto es una red que vivimos acá, solo unos cuantos, y que estoy seguro que ahí afuera hay un montón más, no solo en Colombia, en todo el continente, y que esto es algo que ojalá cada vez vaya creciendo y que nos conectemos entre todos y todas para lograr como un futuro nuevo del cine, un futuro de ver el cine, de pensar, de hacer el cine diferente a como se nos ha vendido en otros continentes que no son los nuestros, con otras dinámicas económicas, sociales que no nos pertenecen, y que este siento yo que es el momento más fértil de empezar un nuevo camino desde nosotros para nosotros y plantear un nuevo futuro que seguramente va a dar mucho de qué sentir, de qué hablar para repensar el cine. Bueno, a mí algo que me pareció bastante particular es que en este encuentro la palabra industria no estuvo por ningún lugar, ¿no? También hablamos de ecosistema. Y en ese orden de ideas, entonces empezamos a tener un lenguaje entre pares. Entonces, como que el mensaje en primera instancia es como reevaluarnos el lenguaje que utilizamos, ¿no? Y que precisamente aquí, como lo vemos en este cuadernito, cada momento de exhibición es un laboratorio de encuentro. No es una receta, no es una, ¿no? Un tema vertical, sino de horizontalidad. Y eso desde ese, pensándolo de esa forma, nos permite poder, como tú dices, tomar el riesgo y abrirnos a abrazar las posibilidades que nos encontremos con nuestros pares, en este caso entre los programadores y el público, y nosotros también somos espectadores a la final. Entonces, un poco como eso, y procurar a que debe empezar a profundizarse en el pensamiento latinoamericano de la cinematografía, y esa comunión, si bien somos diferentes en nuestros territorios a nivel de toda Latinoamérica, tenemos unas identidades propias que nos unen desde nuestros saberes y costumbres. Entonces, nada, eso. Y ahí para cerrar, de hacer como un llamado a las distribuidoras, a los productores, al resto de espectro cinematográfico, a que trabajemos y construyamos juntos y juntas, a que no nos planteemos fronteras, sino más bien nos demos cuenta de esta sinergia tan importante para precisamente no solo verlo desde la exhibición misma, sino desde todas las líneas que se piensan y se hacen dentro de la cinematografía, tanto de Colombia como de México, como de Ecuador, como de todos los países hermanos y hermanas. Muchas gracias por todas sus experiencias, por toda la inspiración que nos ofrecen, por recordarnos que no estamos solas, ni solos, que somos parte de un ecosistema, que tenemos luchas comunes todo lo largo de Latinoamérica y que nos queda muchísimo por descubrir, porque en realidad es desde la exhibición comunitaria que la vida de las películas puede alargarse. Y eso también es muy importante para los realizadores, ¿no? Que entren en conciencia de eso, que el ecosistema de exhibición está para apoyarles, ¿no? Y para apoyar la distribución de aquello que cuesta tanto trabajo a veces, que es realizar una película. Total, para extender como esa vida de las películas que a veces se mueren después de los 2 años y solo se mueren en una visualización y nada más. La historia del cine se construye en la exhibición. O Es sea, el punto final, ¿no? Es el punto de encuentro lo en el que, que todo tiene sentido, ¿no? lo que no se exhiba no existe. Entonces, la historia del cine se construye en la exhibición. Y sin público no hay cine. No hay, ¿para qué? Gracias. Gracias. Muy bonito cierre, amigos. Ay, qué poético. Esta colección de acción sonora que escuchaste es una producción de Nodo Sur y Muyo TV. Fue realizada en el encuentro de exhibición comunitaria de cine que hicimos en alianza con Ambulante y con el apoyo de Deutsche Welle Academy. Para enterarte de lo que hacemos, síguenos en nuestras redes nodosur.org.